Buenas, ¿cómo les va? Somos varios para este horario, ¿sí? Porque es un horario que en general somos poquitos. Hoy vamos a ver páncreas y vesícula biliar y los que nos quedaría para la semana que viene es hígado, ¿sí? Y ya con todos esos temas cerramos segunda era y empieza la cuenta regresiva. Vacaciones y después ya nada. Ya saben que agosto, septiembre, octubre pasa volando. Vamos primero, espera, que pongo la pantalla completa, ahí está. Vamos primero, como siempre, malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas que uno puede tener con respecto al páncreas, ¿sí? Que vamos a hablar primero del páncreas, es páncreas aberrante, páncreas ectópico o coristoma. Que ustedes ya lo saben, es cuando queda tejido pancreático atrapado en algún sector del tubo digestivo que no le corresponde. Los coristomas pancreáticos, ¿sí? O el páncreas ectópico más frecuente, casi siempre es en tubo digestivo, por no decir siempre, y los lugares más frecuentes son submucosa gástrica, ¿sí? A nivel de la pared gástrica, o en vesícula biliar, ¿sí? A veces queda atrapado en vesícula biliar. Después podemos tener páncreas anular. El páncreas anular se desarrolla alrededor del duodeno, ¿sí? Recuerden que el duodeno envuelve la cabeza páncreas, generándole un marco, ¿sí? Esto se llama marco duodenal y es para la cabeza pancreática y parte del cuerpo. Para este lado ya viene lo que es píloro y estómago, y para este lado ya sigue ilion, yeyuno y ilion, perdón. Luego el páncreas divisum es cuando ustedes tienen esta anomalía que tienen acá. En general, lo que es colédoco, ¿sí? Se une con el conducto mayor, ¿sí? Intrapancreático, ¿sí? Y desembocan a nivel de la ampolla de Vater o de la papila de Vater. En algunas ocasiones, ustedes tienen como una división, ¿sí? Segmentaria, como si tuvieran dos, ¿sí? Conductos mayores. Uno que desemboca a nivel del esfínter menor y otro en la ampolla de Vater. Esto es lo normal, el de arriba, ¿sí? Lo que es conducto de Wirsum, ¿sí? Se une junto con el colédoco y desemboca en la papila de Vater. Acá lo que sucede es que no hay un conducto de Wirsum, sino que hay como dos divisiones menores y por eso se llama divisum, porque a veces incluso la cabeza del páncreas se encuentra como seccionadas, siguiendo cada uno de los conductos. Y la agenesia es la falta de ustedes acá tienen un páncreas muy pequeño que envuelve parte del duodeno. Y esto es compatible con, siempre se ve todo el páncreas, a veces se ve como un páncreas muy pequeño, comprometiendo parte del duodeno, como creciendo alrededor del duodeno. Entre las patologías inflamatorias más importantes en el páncreas está la pancreatitis. Profe, canceló el audio. Hola, Ahora sí. ahora sí. Ah, tengo una conexión de internet inestable. Espérenme un ratito a ver si me conecto. Espérenme un segundo, voy a ver si me puedo conectar a la otra red. Voy a salir un ratito.
Ahí me conecté a la otra red. Cualquier cosa, si ven que no se escucha o algo, me avisan. ¿En qué Bueno, estábamos? profe. Tengo que poner la pantalla, tengo que compartir pantalla, espera. Ahí está. Bien, ¿ahí ven la pantalla completa? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. perfecto. Seguimos. Entonces, acá. Lo que yo les decía es que las patologías inflamatorias que comprometen al páncreas, la pancreatitis, dentro de lo que es procesos inflamatorios, es una patología muy importante desde el punto de vista clínico, ¿sí? Por lo que sucede en la pancreatitis aguda. Es un trastorno inflamatorio que es reversible, que va a comprometer páncreas exócrino la gran mayoría de las veces, donde va a haber un dolor abdominal intenso con aumento de las enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa, en sangre y orina. Estas amilasa pancreática, estas enzimas pancreáticas, perdón, nos van a servir para diagnóstico y para seguimiento del paciente. En las formas leves va a existir edema intersticial e inflamación del páncreas, y esto se denomina pancreatitis intersticial aguda. Con un leve infiltrado inflamatorio agudo, pero no mucho más que eso, ¿sí? Más que nada, edema, ¿sí? Comprometiendo la parte exócrina, ¿sí? La zona de los acinos. En las formas graves comienza a haber necrosis. Al haber necrosis de los tejidos, la pancreatitis la denominamos pancreatitis aguda, obviamente, necrotizante o necrosante. ¿Por qué? Porque ya hay necrosis. Y hay una tercera forma que es aún más grave, porque junto con la necrosis se suma hemorragia extensa del parénquima. Y esta se denomina pancreatitis hemorrágica, a veces la denominamos necrohemorrágica o gangrenosa, ¿sí? Y esto se da, es la forma de presentación más grave. ¿Cuál es la patogenia que nos lleva a que se inflame el páncreas? El 80%, si bien podemos tener diferentes causas, el 80% de los casos de pancreatitis agudas están asociadas a colelitiasis, ¿sí? Con obstrucción del conducto de Wirsum, es decir, su desembocadura a nivel de la ampolla de Vater, o alcoholismo, ¿sí? El alcoholismo produce eh, tapones que obstruyen el conducto de Wirsum y además produce lesión de las células acinares. Entonces, ya sea por colelitiasis o alcoholismo, hay una inapropiada activación en el páncreas, ¿sí? La tripsina normalmente se activa a nivel del duodeno, ¿sí? Lo que libera el páncreas es tripsinógeno. Y acá lo que sucede es que la tripsina se activa dentro del páncreas. Al activarse la tripsina dentro del páncreas, otras proenzimas que son producidas por el páncreas se transforman en enzimas activas. Por ejemplo, convierte la procalicreína en calicreína y esto da como resultado inflamación pancreática y trombosis. ¿Se acuerdan que la calicreína intervenía en la cascada de coagulación? ¿Por qué se da esta activación de las enzimas? Ya dijimos, colelitiasis, entonces hay obstrucción del conducto pancreático con lesión de las células acinares primarias porque no puede fluir la secreción pancreática hacia la luz duodenal, y esto también lleva a un trastorno a nivel del transporte intracelular de las proenzimas por la lesión de las células acinares. Primero, se obstruye el conducto pancreático central, lo que es el Wirsum, que es el conducto pancreático mayor, sí, o principal. Luego se lesionan las células acinares primarias y esto interfiere en el transporte intracelular de las proenzimas.
El alcohol, como dijimos, produce de manera transitoria contracción del esfínter de Oddi, que es el que encontramos a nivel de la papila de Vater o ampolla de Vater. Entonces esto va a obstruir también el conducto pancreático. También esto va a llevar a que se lesionen las células acinares y se reoriente el tráfico intracelular de las enzimas. Favorece el depósito de tapones espesos de proteínas a nivel dentro de los conductos o dentro de los conductos. Entonces, todo lo que me dañe el tráfico intracelular de las células acinares primarias, ya sea por obstrucción del conducto pancreático o por lesión directa, va a llevar a que todas las enzimas producidas por el páncreas se activen dentro del páncreas, produciendo inflamación. Miren acá, tenemos obstrucción, ¿sí? Causa más frecuente colelitiasis. Podemos tener otras cosas. Obstrucción ampular podría ser un tumor, ¿sí? Eso lleva a edema intersticial, ¿sí? Impedimento en el correcto flujo sanguíneo porque va a llevar a trombosis por la activación de la calicreína y esto lleva a isquemia, ¿sí? Y la isquemia por la trombosis produce daño de las células acinares. El alcoholismo también produce contracción del esfínter de Oddi, las drogas pueden dañar, ¿sí? Trauma, isquemia de diferentes causas, infecciones virales, hipercalcemia. Todo esto puede llevar a una alteración en el tráfico intracelular, ¿sí? Donde proenzimas e hidrolasas lisosomales se van a activar a nivel intra y extracelular, dañando aún más las células acinales. Después, por daño directo, ¿sí? Intracelular, que se dañe el transporte intracelular, que puede ser por injurias metabólicas, también el alcohol o por obstrucción ductal. Yo voy a tener un transporte de proenzimas y enzimas lisosomales que van a activarse a nivel intracelular. Y todo esto va a llevar siempre al daño de las células acinales. Esta activación enzimática lleva a inflamación y edema, primero, ¿sí? Generando una pancreatitis aguda leve. Luego hay proteólisis, comienza la digestión, ¿sí? De nuestras células y de nuestros tejidos pancreáticos. Luego se genera necrosis y por último hay daño, ¿sí? De los vasos con hemorragia, generando una necrosis hemorrágica o hemorragia, que es la pancreatitis aguda más grave. Esa es la fisiopatología. No se olviden que entre las causas principales tenemos, el 80% de las causas están asociadas a colelitiasis y alcohol. Entonces, macroscópicamente, cuando nosotros tenemos una pancreatitis solo necrotizante, lo que vamos a tener es una necrosis grasa que se va a ver color blanquecino, yesoso, medio amarillento, por áreas de necrosis del tejido. Es una citoesteatonecrosis, es del tejido graso intersticial junto con los acinos. Posteriormente, si es más grave y hay daño de las paredes vasculares, yo voy a tener hemorragia. Y entonces a eso, la coloración del páncreas, que antes se veía más blanquecina, blanco-grisácea, se va a sumar con una coloración oscura, ¿sí? Un color rojo negruzco, porque también la hemorragia por estas enzimas va a ser digerida. Eso es lo macroscópico. Microscópicamente voy a ver extravasación vascular de eritrocitos, mucho edema en un primer momento, luego voy a tener necrosis de la grasa, ¿sí? Por las enzimas lipolíticas que son liberadas o que dañan, ¿sí? A nivel intra y extracelular los tejidos, inflamación aguda con polimorfonucleares, sobre todo neutrófilos, del parénquima, primero de los ancinos y de los conductos y luego de los vasos. Y cuando hay lesión vascular, tengo hemorragia. Eso es lo histológico. Complicaciones de nuestro paciente con pancreatitis aguda. Muerte por shock, ¿sí? Una pancreatitis aguda puede llevar a un síndrome de estrés respiratorio agudo o insuficiencia renal aguda.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar un proceso inflamatorio grave que va a dejar sin una correcta circulación órganos vitales, como son los pulmones y los riñones. Por otro lado, a nivel de la necrosis grasa, nosotros tenemos depósitos de calcio. Entonces, como tenemos depósitos de calcio, eso puede generar que en sangre periférica haya hipocalcemia. Si la hipocalcemia se mantiene, lo mismo que la hiperamilasemia o el aumento de la lipasa sostenida, va a ser esto de mal pronóstico. Lo que nos va a servir de control en el laboratorio es la calcemia, la amilasa y la lipasa. A veces sucede que se forman abscesos pancreáticos estériles, ¿sí? Focos de necrosis rodeados por tejido sano, generándole una pseudocápsula, ¿sí? Generando una nueva cavidad. Y estos van a ser estériles. ¿Por qué? Porque no tengo un proceso infeccioso, sino que va a ser solo inflamación. Y después puede suceder que se formen pseudoquistes pancreáticos. Los pseudoquistes pancreáticos se dan por la necrosis grasa, ¿sí? Donde hay destrucción de tejido adiposo, se acumula, ¿sí? Eh, Han sido degradados, sobre todo triglicéridos, dentro de formaciones pseudoquísticas, acompañados de enzimas pancreáticas, enzimas digestivas pancreáticas. Eso es lo que puede quedar como complicación. Profe, Sí. ¿puede repetir de nuevo por qué se forman abscesos pancreáticos Sí, estériles? los abscesos pancreáticos se dan por los focos de necrosis. ¿Sí? Cuando yo tengo necrosis, si la necrosis queda contenida con este con este infiltrado inflamatorio, me va a generar un absceso. Recuerden que un absceso suele ser, la definición de absceso es inflamación de tipo supurativa, muchas veces purulenta, porque para que sea supurativa, la gran mayoría de las veces es purulenta, y generalmente la causa es una infección bacteriana. En este caso son abscesos pancreáticos estériles. No va a haber inflamación, no va a haber infección. Lo que va a haber es una necrosis que va a ser supurativa, porque va a tener gran cantidad de detritus celulares y de infiltrado inflamatorio. Alrededor de esa necrosis se va a formar una cápsula, dando origen a una neocavidad con secreción supurativa. Y esa es la definición de absceso. Estéril porque no va acompañado de un proceso infeccioso. Y los pseudoquistes pancreáticos es algo similar, pero lo que se suele acumular son los lípidos, ¿sí? Generalmente triglicéridos, que son liberados por la ruptura de los adipocitos junto con enzimas digestivas. También en formaciones pseudoquísticas. No son verdaderos quistes porque no tienen una pared fibrosa, sino que es tejido sano que los rodea. Imagenológicamente son similares y pueden ser, después de que pasa el cuadro clínico agudo, que se enfría la pancreatitis y se restablece, digamos, la función del páncreas en función de lo que se regenera o de lo que quedó de tejido sano, ¿sí? Porque recuerden que siempre que hay necrosis, en este caso mis acinos han sido necrosados junto con el tejido de alrededor, el tejido conectivo adiposo, yo tengo que tratar, va a haber fibrosis. Entonces yo tengo que recuperar los acinos que están sanos para ver cuánta se restablece la funcionalidad de mi páncreas. Entonces a veces quedan abscesos que van a tener que ser drenados o pseudoquistes que también van a tener que ser drenados, incluso a veces retirados quirúrgicamente. Hay que tener cuidado de que no se rompan, porque sobre todo en los pseudoquistes pancreáticos va a haber enzimas. Entonces, eso puede generar, esas enzimas digestivas, una digestión del tejido graso en cavidad abdominal. Recuerden que tenemos todos los epiplones y los mesenterios, entonces eso puede ser terrible. De hecho, muchas veces
durante las complicaciones, estos pseudoquistes, ¿sí? Cuando llegamos a una muerte por shock, por el proceso inflamatorio, lo que sucede es que las enzimas son volcadas al exterior del páncreas y hay una digestión de los epiplones, ¿sí? Con daño en cavidad abdominal, o sea, es bastante grave igual. Puede llegar a ser bastante grave. Recuerden que lo dijimos y capaz que en cuanto a la clínica, ay, se me fue. Acá, dolor abdominal intenso, enema en cinturón, ¿sí? Que se irradia, incluso empezar en la región a nivel del hipocondrio, ¿sí? Y irradiarse hacia la espalda, el cinturón. Suele ser incluso parecido a una epigastralgia, comienza como en un dolor, ¿sí? Por debajo de la apófisis sifoides, ¿sí? Y genera como un dolor urente, lancinante, como si nos estuvieran clavando algo, y eso se irradia hacia la espalda. Profe, Sí, ¿puede pasar eso después de, por ejemplo, comer mucho, alguna comida que sea muy dulce? ¿Hay alguna relación o no? en general, eh, el desencadenante muchas veces es una comida copiosa, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros hacemos trabajar el páncreas junto con la vesícula biliar de una manera abrupta y eso desencadena que entre en crisis nuestro órgano, ¿sí? Entonces, algunas veces la comida copiosa, en este caso dulce, como decís vos, genera la crisis de la pancreatitis, pero no es la causa. La causa está asociada la gran mayoría de las veces a alcoholismo y a litiasis. Pueden darse las dos juntas o puede darse eh, una sola. Y después otras causas que son más raras, que pueden ser alteraciones metabólicas, como dijimos acá, o obstrucción biliar, o causas de hipercalcemia o isquemia, ¿sí? Pero en regla general, yo estoy cursando con algo que me puede estar dañando, ¿sí? Tanto los conductos como los y que por un evento que suele ser una comida copiosa, el mayor estrés del órgano lleva a que se desencadene, pero no es la causa, sino lo que lleva a que se precipiten los síntomas. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Por ejemplo, la colecistitis aguda también suele ser post-ingesta copiosa, generalmente cuando son comidas que son o muy condimentadas o muy grasosas, regadas con mucho alcohol, y el paciente viene, no dice, lo que pasa es que estuve en un cumpleaños, comimos cerdo, comimos torta, qué sé yo, y eso me hizo que me doliera, y viene con el cuadro agudo de la colecistitis. Claro, no, ya tenía algo que venía dañando su vesícula, sino que la comida copiosa desencadenó la sintomatología así que lo hace consultar. Pancreatitis crónica. Acá lo que sucede es que generalmente post-pancreatitis aguda hay inflamación con destrucción del páncreas exócrino, ¿sí? Cuando hay destrucción del páncreas exócrino, que ya no quedan acinos, esos acinos van a ser reemplazados por fibrosis. Ya lo sabemos, siempre que hay daño de un tejido, es reemplazado por fibrosis, que es fibrosis de tipo cicatrizal. Entonces, en los últimos estadios existe destrucción del parénquima. Acá ya es un trastorno irreversible porque no van a quedar acinos sanos para que el páncreas vuelva a funcionar. Entonces, el páncreas pierde su función. Es una enfermedad muy debilitante y primero se pierde la funcionalidad del páncreas exócrino. En estadios muy avanzados ya de la enfermedad puede verse comprometido endocrino. La patogenia generalmente asociada al alcoholismo. Las causas menos frecuentes pueden ser hipercalcemia, hiperlipidemia, páncreas divisum, pancreatitis hereditaria y malnutrición con deficiencia de proteínas.
Pero la gran mayoría de las veces hay alcoholismo, donde hay un daño que va a ser más leve que el de la pancreatitis aguda, pero va a ser un daño crónico, tanto de los conductos como de las células acinares. Y ese daño crónico va a ir de a poquito dañando las células y cicatrizando, ¿sí? Fibrosando el páncreas, llevando a una pancreatitis crónica. Profesora, Sí, desculpe la pregunta hasta porque no sé si me perdí o no, te escucho pero muy bajito. ¿me escucha ahora? Ahora sí. No, disculpe la pregunta aquí, la consulta. Pero, ¿cuál es la relación de alcoholismo y todo eso? Porque no entendí. El alcoholismo, ¿qué es esto que teníamos acá? El alcoholismo puede o puede redirigir el tránsito, ¿sí? De las enzimas, causando trastorno en el transporte intracelular de las enzimas. Eso puede causar el alcoholismo. Y otra cosa es que puede dañar la célula acinar directamente por acción directa, ¿sí? De la célula acinar primaria y puede producir también, y esto va de la mano del alcoholismo crónico, que produce espasmos del esfínter de Oddi. Entonces, al producir espasmos del esfínter de Oddi, obstruye la luz, impidiendo que circulen correctamente. Al impedir que circulen correctamente esas enzimas, comienza a haber destrucción, ¿sí? De estas células acinares. Y eso es lo que produce el alcohol. De alguna Ok, manera, profe. ¿cómo? Ok, entendí. Ok. De alguna manera, con la colelitiasis es más fácil de entender porque yo tengo un cálculo que obstruye. Entonces, todo lo que habría que secretar queda adentro. Al quedar adentro, se comienza la digestión y el daño de las células acinales. Pero con el alcohol hay a veces espasmo del esfínter de Oddi, pero también hay daño directo de las células acinares. Al haber daño directo de las células acinares, se interrumpe el transporte intracelular y eso lleva a mayor injuria de esas células acinares. Gracias. De nada. Eh, entonces, nuestro alcoholismo, que ya sabemos que causa daño a nivel de los conductos y de las células acinares, comienza a dañar esas células acinares de manera paulatina. Y esas células acinares, como no da clínica, se van destruyendo, no da clínica inmediata, se van destruyendo y van siendo reemplazadas por lo mismo que el tejido fibroconectivo de alrededor va a ser reemplazada por fibrosis. Cuando lo observamos macroscópicamente a un páncreas, ¿sí? Estos páncreas son operados, los de las pancreatitis crónicas, o por lo menos biopsiados, vamos a ver que es un páncreas que está endurecido, que tiene calcificaciones focales, que tiene muchísima fibrosis, que tiene conductos dilatados. ¿Sí? Los conductos dilatados muchas veces, cuando es por causa del alcohol, van a tener tapones de proteína en la luz, que esto se ve tanto en agudo como en crónico. Cuando es agudo, el cuadro revierte porque bajamos el daño del alcoholismo, ¿sí? Lo que se hace es poner al páncreas en reposo. Cuando nosotros tenemos una pancreatitis aguda, nosotros por la clínica ponemos al páncreas en reposo. Al ponerlo en reposo, deja de producir las enzimas. Y al dejar de producir las enzimas, se frena el daño. Junto con eso vemos si tiene cálculos, si los cálculos tienen que ser removidos, si el paciente es alcohólico, vemos que deje de tomar alcohol y entonces vamos lavando de alguna manera ese páncreas y a ese paciente. Cuando esto es crónico, el daño va siendo paulatino, ¿sí? Entonces, como no tenemos sintomatología, cuando nosotros descubrimos que nuestro paciente tiene una pancreatitis crónica, el daño ya es irreversible. Y vamos a encontrar esos conductos dilatados, con tapones de proteínas en la luz, con calcificaciones. A veces la pancreatitis crónica puede ser de causa autoinmune, en las que son pancreatitis hereditarias. ¿Sí? Entonces va a haber un infiltrado inflamatorio crónico periductal con venulitis al haber infiltrado inflamatorio a nivel
de los vasos también va a haber focos de isquemia, y al haber isquemia hay necrosis, va a haber gran cantidad de células plasmáticas, va a haber sustitución de los acinos pancreáticos por tejido fibroconectivo denso. En un primer momento se conservan los islotes de Langerhans, que es la porción endocrina del páncreas, y hay dilatación variable de los conductos. Con el tiempo, ¿sí? Con el avance de la enfermedad, porque la fibrosis va a ser paulatina y el daño del páncreas va a ser irreversible, también se afectan los islotes. Y pueden formarse pseudoquistes por la necrosis grasa en los pacientes que son alcohólicos, no en el caso de las pancreatitis de tipo autoinmune, que son las pancreatitis. Miren acá, para que veamos las fotografías. Nosotros tenemos mucha fibrosis, ¿sí? Mucha fibrosis. Acá quedan atrapadas los islotes, perdón, las células acinares quedan primero como atróficas y los conductos se van dilatando. Y siempre tengo fibrosis e infiltrado inflamatorio. Miren acá algunos acúmulos de infiltrado de tipo linfocitario. Acá también un conducto dilatado con proteínas en su interior, ¿sí? Esto es un tapón proteico. Y cuando nosotros tenemos pancreatitis autoinmunes, que son las de las pancreatitis hereditarias, nosotros vamos a tener fibrosis a nivel periductal, ¿sí? Como arremolinada, con ese patrón esteroiforme, y muchas células plasmáticas. Las pancreatitis hereditarias se ven asociadas a la enfermedad por inmunoglobulina G4, ¿sí? También, que es una enfermedad de reciente descripción, ¿sí? Antes no la conocíamos, pero sí veíamos que había aumento, ¿sí? O sobreexpresión de inmunoglobulina G4 en determinadas enfermedades, y ahora se ha descrito la enfermedad, hará unos 10, 15 años, y ahora ya la conocemos bien y sabemos que hay algunas patologías de carácter autoinmune donde hay sobreexpresión de inmunoglobulina G4, y es una enfermedad sistémica que, entre otros órganos, afecta páncreas, ¿sí? Ganglios, piel, tubo digestivo, aparte de páncreas, se ve afectado. La clínica, en un primer momento va a ser asintomática o a veces tiene crisis recurrentes dolorosas, en las cuales a veces el paciente consulta y a veces no, porque como son crisis recurrentes y luego sedan, toma algún analgésico, hace 2, 3 días dieta y baja el dolor, entonces no suele consultar. Las crisis van a ser precipitadas por el abuso de alcohol, la hiperalimentación, lo que yo les decía, la comida copiosa, a veces el uso de fármacos que incrementen el tono del esfínter de Oddi. Esto puede llevar a las crisis sintomáticas. Las complicaciones tardías es por la pérdida de función, entonces nosotros, al no tener enzimas pancreáticas, vamos a tener malabsorción, ¿sí? Un síndrome de malabsorción que va a tener diarrea, que en un primer comienzo suelen ser diarreas no de carácter esteatorreico, porque al principio todavía digerimos algunas cosas, ya cuando es de carácter esteatorreico es porque ya estamos en un síndrome de malabsorción con todas las letras. Podemos tener diabetes, y esto es cuando se afectan los islotes de Langerhans, y podemos tener pseudoquistes. El pronóstico en las pancreatitis crónicas es muy malo, con una mortalidad del 50% a los 20 o 25 años del diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo la funcionalidad del páncreas, ¿sí? Y a veces, cuando solo se afecta el páncreas exócrino, nosotros podemos tomar enzimas digestivas, pero ya cuando se afecta el páncreas endocrino tenemos otras cosas, ¿sí? Tenemos déficit de la secreción de insulina, déficit de la secreción de glucagón, déficit de un montón de otras enzimas. Bien, tumores a nivel del páncreas. Es una clasificación un poco compleja, vamos a ir despacio. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de tumores en el tubo digestivo, tanto en estómago, algunas lesiones podían ser no neoplásicas, ¿sí? Pólipos no neoplásicos. En este caso son lesiones quísticas, que van a simular tumores, pero van a ser no neoplásicos.
estos quistes son los quistes congénitos, ¿sí? Y los quistes de tipo pseudoquistes, que son generalmente inflamatorios. Y ya los vimos que están asociados a pancreatitis. Los quistes congénitos pueden darse por un desarrollo anómalo de los conductos, pueden verse en el contexto de enfermedad poliquística congénita, donde va a haber tanto quistes a nivel renal como a nivel hepático y a nivel pancreático. Luego tenemos una enfermedad que cursa con quistes a nivel pancreáticos, que es la enfermedad de von Hippel-Lindau, donde va a haber quistes en páncreas y angiomas en el sistema nervioso central. El pseudoquiste pancreático ya dijimos que son colecciones localizadas, generalmente uniloculares, con material necrohemorrágico rico en enzimas. ¿Sí? Sobre todo dijimos que va a tener lípidos y detritus celulares, similares a los abscesos, pero con mucha cantidad de enzimas. Vamos con las imágenes. Esta es la cabeza del páncreas y acá tenemos una lesión quística, ¿sí? Una lesión quística que desconocemos qué es lo que tiene en su interior. Lo que vamos a hacer es estudiarla. Si vemos que está revestida por epitelio, que puede ser epitelio cilíndrico la gran mayoría de las veces, porque son dilataciones a veces de los conductos, ¿sí? O lesiones quísticas congénitas. Pueden tener epitelio de tipo cilíndrico y a veces sufrir metaplasia escamosa, y estamos en el contexto de quistes, pues son verdaderos quistes y van a tener un revestimiento epitelial. Cuando son quistes, inflaquistes, entonces vamos a ver un proceso inflamatorio alrededor de lo que es detritus celulares cargados de enzima, y esto es un pseudoquiste inflamatorio. Ahora sí, neoplasias quísticas, es decir, quistes neoplásicos. Vamos a ir de a poco, son varias las neoplasias que son quísticas en el páncreas. Dentro de las neoplasias quísticas tenemos el cistoadenoma seroso. Cisto significa quiste y adenoma, que es un quiste generado o que tiene glándulas, benigno o maligno. Benigno. Benigno, ¿sí? Entonces ya sabemos que es una neoplasia benigna. El cistoadenoma seroso es un tumor muy frecuente en mujeres mayores de 65 años, suele ser un nódulo solitario o un quiste solitario entre 6 y 10 centímetros. Es bien delimitado y tiene una cicatriz central estrellada, donde se ven numerosos quistes. Esos quistes van a ser tapizados por un epitelio de tipo cuboidal rico en glucógeno y tienen muy buen pronóstico, con un mínimo riesgo de malignización. Macroscópicamente, ¿saben qué se parece? Una esponja vegetal. Miren, acá les voy a mostrar la imagen. ¿Vieron las esponjas vegetales, esas que venden para lavar los platos o para bañarnos? Que es de una planta, que es como una chaucha gigante que adentro tiene varios agujeritos. Sí, Sí, profe, que tiene semilla, ¿no? A veces tiene semillas adentro, sí, pero cuando la venden entera, digamos, viene con una cáscara y adentro tiene esa forma de esponja vegetal, ¿sí? Alargada. Un millo así, con una cáscara. Después, cuando la venden ya limpia, ya sea para bañarse o para lavar los platos o para lo que fuere, ustedes lo que ven es un montón de agujeritos. Esto, miren, tiene una cicatriz central y un montón de agujeritos. Ese es el aspecto que tiene este tumor, como si fuera una esponja vegetal cortada al través. Y cuando la miramos al microscopio son numerosos quistes revestidos por este epitelio cuboidal, rico en glucógeno. Miren acá, numerosos quistes revestidos por un epitelio cuboidal, que generalmente es un epitelio simple. A veces se estratifica, pero no tiene atipía, porque es un tumor benigno, ¿sí? Es una neoplasia benigna. Y se llama cistoadenoma seroso. Frecuente en la cabeza del páncreas y en pacientes mayores de 65 años. La otra neoplasia que vamos a hablar, que también es quística, se denomina neoplasia mucinosa quística. También es frecuente en mujeres, un 90% de los pacientes que la padecen son mujeres,
son lesiones uniloculares, es decir, que va a ser un solo quiste, la gran mayoría de las veces, o pueden ser multiloculares, varias quistes. ¿Dónde se van a dar? En cola del páncreas. Pueden llegar a medir hasta 10 centímetros. Las neoplasias mucinosas quísticas van a estar tapizadas por células cilíndricas productoras de moco. Y lo que tienen estas neoplasias mucinosas quísticas es que son lesiones precursoras de carcinomas invasores. Entonces podemos ver cistoadenomas mucinosos, tumores borderline mucinosos o carcinomas in situ, que luego van a generar, la gran mayoría de las veces, carcinomas invasores y en la cola del páncreas. Esto, ¿ven? Lesiones quísticas mucinosas, generalmente en la cola del páncreas, uniloculares, una sola cavidad, o varias cavidades, como ven acá, productoras de moco, revestidas por epitelio cilíndrico con moco en superficie, parecidas a glándulas mucoides del colon, ¿sí? O mucoides de cuello cervical. Dan lesiones que son benignas, tipo cistoadenomas, lesiones que son borderline y que ya van a tener algo de atipia. Recuerden que cuando algo es borderline es porque tiene algunas características de tumor benigno y algunas otras características de tumor maligno, y generalmente dan metástasis o recidivan. Y ya cuando tenemos un carcinoma in situ, constituye una lesión preinvasora. ¿Qué otras lesiones o neoplasias quísticas tenemos en el páncreas? Tenemos la neoplasia mucinosa papilar intraductal y el tumor sólido pseudopapilar. La neoplasia mucinosa papilar intraductal, esta es más frecuente en varones. Es la única que es más frecuente en varones, ¿sí? Es una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Es decir, que crece a nivel del conducto mayor, formando estructuras papilares revestidas por un epitelio que produce mucina. Afecta a conductos mayores, entonces se va a ubicar más frecuentemente en la cabeza del páncreas. Produce abundante mucina y esto se ve porque generalmente la ampolla de váter deja salir moco, ¿sí? Mucina. Y son, en su crecimiento, de carácter papilar, pareciendo adenomas vellosos. Se asocia a carcinoma papilar invasor. Y el rasgo característico es la salida de mucina por la ampolla de váter. Es esto que tenemos acá. Vamos a ver las imágenes. Lesiones que son vellosas, miren acá, papilares, ¿sí? Tienen este aspecto de crecimiento papilar dentro de la luz de un conducto. Cuando lo miramos, crecen dentro de los conductos mayores, producen moco. Conductos mayores los encontramos en la cabeza y la gran mayoría de las veces son lesiones que tienen atipía y que se asocian a carcinomas invasores. ¿Qué otro tumor quístico tenemos en el páncreas? El tumor sólido pseudopapilar. El tumor sólido pseudopapilar se da en mujeres, acá volvemos a las mujeres, pero son mujeres jóvenes, generalmente menores de 35 años, ¿sí? Adolescentes y mujeres jóvenes. Es una neoplasia redondeada, bien delimitada, con regiones que son sólidas y con regiones que son quísticas. Las lesiones que son quísticas generalmente tienen hemorragia y degeneración, ¿sí? Hidrópica, por eso forman los quistes. Son células pequeñas en nidos o formando papilas y suelen ser localmente agresivos. Pero, aún siendo un tumor en páncreas, cuando se reseca de manera completa, tienen buena evolución, ¿sí? Si lo resecamos con márgenes. Y son de los pocos tumores de páncreas que no son agresivos. Tumor sólido pseudopapilar, ¿sí? No son agresivos porque no dan metástasis ni recidivan. Estos son agresivos localmente. Pero si los resecamos con márgenes, andan bien jóvenes. Y el otro es el cistoadenoma seroso.
Mujeres grandes, mayores de 65 años, tumores generalmente completamente benignos. Bien, ahora sí, neoplasias sólidas. Y acá encontramos el carcinoma pancreático. Es uno de los carcinomas con peor pronóstico, ¿sí? Los carcinomas pancreáticos se dan por diferenciación del epitelio ductal. Por lo tanto, son adenocarcinomas. Son adenocarcinomas ductales. Ojo con el cuadernillo, que no sé si la nueva edición, porque no la chequeé, dice adenocarcinoma de origen acinar. No, es de origen ductal, ¿sí? El adenocarcinoma pancreático, la gran mayoría de las veces, es de origen ductal. Es la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, siendo que es una neoplasia muy poco frecuente en relación a lo que es el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, y este viene en tercer lugar, ¿sí? Causas de muerte por cáncer es pulmón, colon, páncreas, no teniendo en cuenta el sexo. Si tenemos en cuenta el sexo es en el varón, pulmón, próstata, páncreas, ¿sí? Colon ahí nomás. A veces disputa entre el tercer y el cuarto lugar con el páncreas. Y en la mujer es pulmón, mama, páncreas y disputa el tercer lugar, colon también, y luego ahí muy cerquito el cáncer de cuello de útero. Entonces, si no tenemos en cuenta el sexo de los pacientes, ¿sí? Y lo hablamos de manera general, colon, páncreas, cuando la relación de incidencia es muchísimo menor. Es muy agresivo. La sobrevida a los 5 años es menor del 5% en el cáncer de páncreas. Este es el típico tumor. En las películas, ¿sí? Se enferma de cáncer de páncreas, tiene un cáncer de páncreas y el paciente fallece a los 5 meses, a los 6 meses. Es el típico tumor de que el médico lo agarra al paciente y le dice, te quedan 3 meses de vida. Bueno, este es el ejemplo. Estos son los tumores. El adenocarcinoma pancreático. La incidencia es 2 veces mayor en pacientes fumadores. De nuevo, el tabaco cumpliendo su rol de carcinógeno. Se va a originar en lesiones precursoras no invasoras, que pueden ser, ya lo dijimos, el tumor mucinoso, ¿sí? Quístico o el quiste, los que hablamos recién. La neoplasia mucinosa quística, ya sea como cistoadenoma mucinoso o como tumor mucinoso borderline o carcinoma in situ, también se puede originar en la neoplasia mucinosa papilar intraductal como lesiones precursoras. Pero también puede darse con una neoplasia intraepitelial pancreática. Es decir, que solo vamos a tener neoplasia dentro de algunos conductos, y esto se llama neoplasia intraepitelial pancreática o PAIN. ¿Sí? La neoplasia intraepitelial pancreática puede tener displasia de bajo grado o de alto grado. En estas lesiones que luego van a dar origen al adenocarcinoma pancreático, ya vemos activación del gen KRAS en un 90% de nuestros pacientes, mutaciones del gen P53 en un 70 o un 75%. Inactivación, ¿sí? Son genes supresores de tumores. El gen KRAS es un oncogen, ¿sí? Ya si tenemos mutaciones en genes supresores de tumores, vemos afectado P53, SMAD4, ¿sí? En un 55%, y luego vemos a nivel del ciclo celular los genes que intervienen, como son las quinasas en la formación, ¿sí? En la formación de proteínas que intervienen en el ciclo celular, como las quinasas dependientes de ciclinas N2A asociado a P16. Entonces da en un 20 o un 25%. A veces tenemos mutaciones hereditarias y vamos a ver acá BRCA2, ¿sí? STIC11, que este es Peugeer, si mal no recuerdo, y PRSSS, ¿sí? Que es son síndromes, ¿sí? Este es el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario, ¿sí? Este síndrome, si mal no recuerdo, de Peugeer, asociado a poliposis
¿sí? De poliposis colónica, con aumento de la incidencia de cáncer de páncreas y PRSS. Y esos son genes hereditarios, ¿sí? Pero los otros, estos los vemos de manera somática, ¿sí? O adquirida en la gran mayoría de nuestros adenocarcinomas pancreáticos. ¿Dónde encontramos el adenocarcinoma pancreático? Es de origen ductal. Los ductos mayores están a nivel de la cabeza, ¿sí? Los tumores, que muchas veces son los precursores, los vamos a encontrar a nivel de la cabeza. Ya dijimos el papilar intraductal, las neoplasias quísticas mucinosas. Entonces, un 60% de nuestros adenocarcinomas de páncreas se van a dar en la cabeza, un 15% en el cuerpo y un 5% en colon. De carácter difuso, sí, con un 20%. Suelen ser pequeños o grandes, incluso cuando son grandes pueden llegar a medir 10 centímetros, pero sus bordes siempre van a ser mal definidos. Va a tener una coloración blanquecina, ¿sí? Blanco-grisácea, de bordes irregulares, que muchas veces comprometen los ductos y se meten entre el tejido acinar. ¿Cómo comprometen el colédoco o la ampolla de váter? Muchas veces por ese compromiso local dan ictericia y el paciente debuta por la ictericia. No suele consultar porque se ve amarillo como un patito, sino porque va acompañado por una alteración como afecta ¿sí? Y obstruye el colédoco, se depositan sales biliares a nivel subcutáneo y eso genera ictericia, perdón, no ictericia, prurito, ¿sí? Por el depósito de sales biliares a nivel de la piel. Y el paciente consulta porque tiene mucho prurito, un prurito intenso, le pica la piel. Al momento del diagnóstico, la gran mayoría de las veces ya tenemos metástasis en ganglios y a distancia, ¿sí? Metástasis que van a ser masivas en hígado, en pulmón, en mediastino, entre otros órganos. Variantes histológicas, el carcinoma adenoescamoso, el coloide, ¿sí? El hepatoide, el medular, el de células en anillo de sello, el indiferenciado, el de tipo células gigantes de tipo osteoclásticos. Pero son variantes histológicas, ¿sí? No tienen, salvo el de células en anillo de sello o el indiferenciado, que suelen ser más agresivos, el resto no tienen cambios en cuanto a la agresividad, ¿sí? Ya de por sí son neoplasias muy agresivas. Acá esto es páncreas normal, este es el conducto central y miren, ¿sí? El conducto de Wilson, miren acá cómo se ve la neoplasia infiltrando de manera difusa, metiéndose a nivel del tejido pancreático. Van a formar ductos, ¿sí? Irregulares, a veces nidos de células. Miren, acá tenemos ductos, acá también. Acá ya tenemos como cordones, acá también como niditos. Tenemos mucha necrosis y mucha desmoplasia. Son tumores que son duros, cursan con mucha desmoplasia. Clínica, pérdida de peso y dolor, ictericia obstructiva, tromboflebitis migratriz con síndrome de Trousseau. Recuerden que produce coagulación intravascular diseminada, así por un aumento de sustancias que son procoagulantes. Es de muy mal pronóstico. Al momento del diagnóstico, el 85% es irresecable. La tasa de mortalidad al año es del 80% y la sobrevida, ya dijimos, a los 5 años es menor del 5%. A nivel del páncreas podemos encontrar otras neoplasias sólidas, como son los carcinomas de células acinares que producen enzimas exócrinas, ¿sí? Es una variante el de células acinares y va a producir enzimas exócrinas. Por la producción de estas enzimas exócrinas, muchas veces se producen síndrome de necrosis grasa metastásica, ¿sí? Entonces hay necrosis grasa en diferentes focos, como si fuera focos de metástasis, ¿sí? Esto es bastante grave. Y se da este síndrome de necrosis grasa metastásica se da en un 15% de los casos de carcinoma de células acinares. Después tenemos carcinomas periampulares, son los que se dan en la zona de la ampolla de váter. Pueden ser originados dentro del conducto
¿sí? Del conducto de Wilson o a nivel del colédoco y dan síntomas obstructivos. Estos pueden ser resecados si yo reseco la zona del tumor, porque dan síntomas mucho más rápido, como ictericia obstructiva y prurito. Entonces yo puedo resecar, hacer una duodenopancreatectomía resecando la cabeza del páncreas y el marco duodenal y tener buen pronóstico. El pancreatoblastoma es un tumor que se ve en niños, es un tumor muy raro, es maligno y cursa con diferenciación acinar y nidos sólidos escamosos, de origen embrionario, es un tumor raro. Miren, acá tenemos un tumor periampular que compromete en parte el colédoco, el conducto de Wilson y en parte el colédoco. Y vemos cómo la proliferación compromete la ampolla de Barter. Si yo, como crece dentro de los conductos, a veces da focos de infiltración, pero localizada. Entonces, los síntomas son un poco más rápidos o más tempranos por la obstrucción de la ampolla de Barter. Y esto me ayuda a hacer diagnóstico precoz. Miren, esta es la macroscopía. Ustedes tienen acá duodeno. Esta es la ampolla de Barter. Y ustedes acá ven un conducto que viene desde el páncreas, ¿sí? Que es el de Wilson, y un conducto que viene desde otro lado, que es el colédoco. Ambos comprometidos por una proliferación neoplásica, que es esta que estamos viendo acá. Si la resección es amplia, como en este caso, una duodenopancreatectomía, que es todo el marco duodenal y la cabeza del páncreas, puede ser curativa. Como todos nuestros tumores, el adenocarcinoma de páncreas tiene un TNM, ¿sí? Donde yo tengo un tumor, ¿sí? Que puede estar limitado al páncreas, ¿sí? O que puede ir a dimensiones o que puede ir aumentando de tamaño y comprometer otras estructuras, como el duodeno o el conducto biliar común, ¿sí? O órganos adyacentes, estómago, vaso, colon, glándulas adrenales, los vasos, porque puede crecer a nivel de grandes vasos, ¿sí? Por la pared de grandes vasos, como el plexo celíaco o la arteria mesentérica superior. Luego podemos evaluar los ganglios, ¿sí? O las metástasis a distancia. Neoplasias endócrinas del páncreas, ¿sí? Son neoplasias que son raras, que van a comprometer los islotes de Langerhans, ¿sí? Son infrecuentes. Pueden ser hormonalmente funcionales o no funcionales, ¿sí? A veces lo que secretan tiene función y a veces no. Pueden ser benignas o malignas. Cuando son malignas dan metástasis en ganglios regionales u órganos a distancia. Pueden dar invasión vascular e invasión de vísceras adyacentes. Pueden invadir la cápsula, invadir el parénquima pancreático. Vamos a tener un índice mitótico elevado. Perdón, acá hay un error en la redacción. Pueden ser benignas o malignas. Cuando son malignas, dan metástasis en ganglios, órganos a distancia, pueden tener invasión vascular o invasión de vísceras adyacentes. De mal pronóstico, ¿sí? En las malignas tengo invasión de la cápsula al parénquima pancreático, porque generalmente están bien delimitados, porque como crecen en los islotes de Langerhans, suelen estar bien delimitados. Pueden tener un índice mitótico elevado, pueden tener necrosis tumoral y atipia celular. Menos de 2 centímetros son de curso clínico indolente, ya sean benignos o malignos, no nos van a dar clínica. Y los vamos a denominar según lo que produzcan, ¿sí? Insulinoma, gastrinoma, glucagonomas, somatostinoma, bipomas, tumores carcinoides, tumores de los islotes secretores de polipéptido pancreático. Insulinoma producen insulina, son tumores de células beta, son los más frecuentes. En un 90% de las veces son benignos. Causan hipoglucemia, ¿sí? Porque tenemos hiperinsulinemia, con ataques sintomáticos, ¿sí? Y con glucosa sérica menor al 5%, 50, perdón, con glucosas sérica menor a 50 miligramos por decilitro.
Generalmente son sólidos, están encapsulados, miden menos de 2 centímetros, son firmes, son pálidos, de color o rojo parduzcos. Los gastrinomas son tumores que producen secreción de gastrina, ¿sí? Producen el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿se acuerdan? Una gastropatía hipertrófica por hiperplasia de células principales y parietales por la secreción de gastrina. Entonces vamos a tener úlcera péptica muchas veces, con hipersecreción de gastrina, y este tumor es un tumor productor de gastrina. Este es el síndrome de Zollinger-Ellison. La mayoría son malignos. Los glucagonomas cursan con secreción de glucagón. Derivan de las células alfa, se da en mujeres peri- o posmenopáusicas, van a producir diabetes, ¿sí? Porque al producir glucagón hay liberación de glucosa, entonces van a cursar con cuadros de hiperglucemia, con diabetes necrotizante migratorio a nivel de la piel y anemia. El somatostinoma, ¿sí? Son tumores derivados de las células delta, también pueden cursar con diabetes, colelitiasis, esteatorrea e hipocloridria. Los bipomas, diarrea acuosa, hipopotasemia y acloridria. Tumores carcinoides son productores de serotonina, son raros y cursan con síndrome carcinoide, ¿sí? Como sudoración profusa, pérdida de peso, diarrea, piel fría, entre otras cosas. Y los tumores de células de los islotes secretores de polipéptido pancreático presentan lesión de tipo masa, sí son tumores grandes, pero no suelen tener manifestaciones clínicas de tipo endocrina, sino más bien por efecto de masa. Yo necesito que se sepan las generalidades de las neoplasias endocrinas. No hace falta que se sepan cada uno de los tumores. Si se lo saben, suma. Si no lo saben, no resta. Pero sí que sepan que son tumores que se generan en los islotes de células de Langerhans, que son tumores que producen sustancias endocrinas, que muchas veces pueden ser funcionantes o no funcionantes, que pueden ser benignos o malignos, que cuando son malignos pueden dar metástasis a distancia, invasión vascular, invadir la cápsula, invadir estructuras adyacentes, entre otras cosas. Además de la producción de una hormona o peptidosímil que va a producir diferentes símbolos. Bien, acá tenemos una imagen histológica. Nosotros acá vimos los tumores. Miren este más pardo rojizo, ¿sí? Con un foco de hemorragia. Miren acá hay necrosis de la necrosis grasa, de la grasa de alrededor, más pardo amarillento, ¿sí? Blanquecino en algunos sectores, con nódulos múltiples. Y cuando los vemos histológicamente, lo que vemos son células de diferentes características, dependiendo ¿sí? de lo que producen. Son células que son endócrinas, ¿sí? A veces pueden ser más columnares y a veces suelen ser más cuboides. La gran mayoría de las veces son bastante monótonas, salvo cuando son muy malignos, ¿sí? Ya comienza a haber número elevado de mitosis, entre otras características, ¿sí? Focos de necrosis, atipia e invasión. ¿Alguna duda? Si no, pasamos a vesícula biliar. No, profe. Perfecto, seguimos con vesícula biliar. Ustedes saben que la vesícula biliar es una glándula anexa que está pegada al hígado sobre su parte inferior, ¿sí? Recuerden que el hígado tiene una forma donde tenemos una parte convexa y una parte cóncava. La parte cóncava es inferior. En esa concavidad descansa la vesícula biliar, ¿sí? La vesícula biliar es un órgano que reserva o que acumula bilis, que está cargada de sales biliares, que son producidas en los conductos biliares a nivel intrapancreático y que intervienen en la digestión. Bien, eso de anatomía un poco. Como es un órgano sacular, ¿sí? Del tubo digestivo, tiene múltiples capas, ¿sí? Una mucosa, una muscular y
y una serosal. Nosotros podemos tener malformaciones congénitas donde puede haber duplicación de la vesícula biliar, ¿sí? Tener dos vesículas biliares, tener dilatación de los conductos biliares o tener conductos biliares accesorios, ¿sí? O podemos tener quistes a nivel del conducto colédoco. O cuando se dilata el conducto colédoco, como vemos acá, ¿sí? Se llama coledococele. Y a veces el colédoco puede tener un divertículo. Son algunas de las malformaciones. Lo que lleva es que se acumule la bilis, ¿sí? Quede como acumulada en esos sectores, y al quedar acumulada en esos sectores, como no fluye con normalidad, puede producir cólicos porque produce contracciones que son irregulares y puede favorecer la formación de cálculos. Bien, la formación de cálculos es una de las patologías más frecuentes a nivel de la vesícula biliar, ¿sí? Va a haber numerosos cálculos a nivel de la vesícula o de la vía biliar extrahepática. 3/4, ¿sí? De los cálculos, es decir, más o menos un 75% de nuestros cálculos, ¿sí? Son de origen colesterínico, ¿sí? Son de colesterol. Otros son de bilirrubinato calcio y se los denomina pigmentarios. Y otros son de sales cálcicas. Los de colesterol son estos que tenemos acá, son amarillentos y van creciendo por aposición, entonces suelen ser facetados. ¿Ven? Se van pegando uno con otros y tienen facetas. Los de bilirrubinato cálcico suelen ser múltiples y pequeños, son muy duros. Estos son más blandos, estos son muy duros, parecen piedritas, bien duras. Son los pigmentarios, ¿sí? Tienen este color negruzco. Y luego tenemos otros de sales cálcicas y los mixtos, ¿sí? Combinaciones. Bilirrubinato cálcico, a veces más colesterol y a veces un mix. La colelitiasis puede ser asintomática y que el cálculo crezca libremente dentro de la vesícula. A veces adquieren un tamaño muy importante hasta ocupar toda la vesícula cuando son únicos, y si no, cuando son múltiples, van amontonándose hasta generar síntomas. Y lo otro es que den cólicos biliares. Los cólicos biliares se dan por la contracción disrítmica, ¿sí? O anormal de la fibra muscular lisa. Siempre que uno piense en un dolor de tipo cólico, piensen que es por la contracción de la fibra muscular lisa, ¿sí? Los cólicos son eso, son contracciones de las fibras musculares lisas que producen dolor. Nosotros podemos tener cólicos biliares por la contracción de la fibra muscular lisa de la vesícula, cólicos intestinales por la contracción de la fibra muscular del intestino, cólicos menstruales por la contracción del músculo liso del útero, cólicos renales por la contracción del músculo liso que encontramos en pelvis renal, en los uréteres renales, ¿sí? Siempre el cólico es el dolor por la contracción del músculo liso. La colelitiasis tiene una alta incidencia en países industrializados y también es un poco más frecuente la colelitiasis en mujeres en edad fértil. La patogenia es multifactorial, ¿sí? Donde intervienen diferentes propiedades físico-químicas de la bilis, que sea rica en colesterol, que sea rica en bilirrubinato de calcio, y factores locales de la vesícula, ¿sí? Que haya secreción de mucus o de proteínas biliares, trastornos en la motilidad, que sea malformativa la vesícula y esto lleve a que se acumule, que quede como estacionada la bilis dentro de la vesícula y esto favorezca la formación de cálculos. Ya dijimos que los cálculos de colesterol son los más frecuentes, son redondeados, amarillentos, facetados, ¿sí? Pueden ser solitarios o múltiples, o afacetados, que tienen facetas, que tienen caras. Los cálculos de pigmento negruzco son irregulares, suelen ser menores de 1 centímetro, son pequeñitos, pero son muy duros, ¿sí? Son de bilirrubinato cálcico. Pueden tener sales de calcio y mucina. Y los pigmentarios pardos son más esponjosos, son laminares,
suelen ser los mixtos, ¿sí? Donde hay una mezcla entre bilirrubinato cálcico mezclado con colesterol y a veces hay jabones cálcicos con ácidos grasos. Bien. Las patologías inflamatorias de la vesícula se conocen con el nombre de colecistitis con el nombre de colecistitis. Las colecistitis pueden ser agudas o crónicas. La inflamación difusa de la vesícula biliar generalmente es secundaria a la obstrucción de la salida de la bilis por un cálculo, ¿sí? Entonces, el 90% de nuestras colecistitis agudas, ese proceso inflamatorio que se da a nivel de la vesícula, es porque un cálculo obstruye la salida. En el 90% de los casos. Tenemos otras causas de colecistitis, se llaman colecistitis alitiásicas porque no dependen de los cálculos para producir. Esto puede ser por septicemia, ¿sí? Un proceso inflamatorio séptico, ¿sí? Infeccioso, que llegue a la vesícula biliar, puede venir del páncreas o podría venir de otro órgano, del páncreas, no, perdón, del hígado, podría venir de otro órgano. Traumatismo, ¿sí? Infección por Salmonella typhus, ¿sí? Que afecta la mucosa biliar, o por panarteritis nodosa. ¿Sí? Recuerden que la panarteritis nodosa es una vasculitis, ¿sí? Ahora se llama poliangeitis nodosa y afecta vasos de pequeño y mediano calibre y puede llevar a colecistitis de tipo alitiásica por trastorno vascular. ¿Cómo vamos a ver la serosa? Congestiva, con exudado fibrinoso, y la pared va a estar engrosada por el edema y en la luz vamos a encontrar cálculos la gran mayoría de las veces. Podemos encontrar exudado fibrinoleucocitario en la luz, a veces mucho moco, ¿sí? O bilis depositada en la luz del páncreas. El infiltrado del páncreas, no, perdón, de la vesícula. Me quedé tildada con el páncreas, de la vesícula. Vamos a ver mucus, detritus, ¿sí? Fibrinoleucocitario. Vamos a ver un infiltrado de tipo agudo, a veces con cálculos en la luz o con depósitos de pigmentos generalmente de tipo colesterínico que se puede incluso atrapar a nivel de la pared. Pero macroscópicamente va a estar congestiva, la pared va a estar engrosada, va a haber exudado fibrinoleucocitario y el cálculo en la luz. Muchas veces la inflamación es aguda y crónica y esto se da porque nosotros tenemos un daño crónico por el cálculo. Puede haber edema, puede haber hemorragia y puede haber necrosis. Cuando hay necrosis se denomina colecistitis gangrenosa. Clínica: dolor en el hipocondrio derecho con antecedentes de cólicos biliares, ictericia leve. Complicaciones: que se perfore la vesícula, bastante grave porque si se perfora la vesícula produce una peritonitis de tipo biliar, ¿sí? Y suele dar una clínica importante. Peritonitis biliar, como les dije, absceso pericolecístico, es decir, que el absceso se dé en continuidad de la serosa, ¿sí? Formando una colección necrohemorrágica muchas veces, con muchos detritus celulares en el absceso. Y a veces esos abscesos, ese proceso inflamatorio, se fistuliza hacia algún órgano y suelen ser asas intestinales. Y entonces da una fístula colecistoentérica. Ambas complicaciones son poco frecuentes. Es más frecuente que se perfore, ¿sí? O que haga una peritonitis biliar. A veces el absceso pericolecístico compromete parénquima hepático, porque se da más bien en el lecho. Entonces, a veces hay una hepatitis asociada, ¿sí? Focal asociada a la colecistitis. La colecistitis crónica es la enfermedad más frecuente de la vesícula, ¿sí? Lo que sucede es que el cálculo va produciendo un proceso inflamatorio crónico, que a veces tiene clínica de reagudización, o porque sangra, o porque se necrosa, o porque el cálculo va y viene en la luz de la vesícula y a veces obstruye, entonces da clínica. Entonces, la gran mayoría de nuestras veces, las colecistitis son colecistitis crónicas que dieron un cuadro clínico agudo y que por eso las detectamos. Entonces,
Es la enfermedad más frecuente de la vesícula, consiste en inflamación persistente de la pared vesicular, casi siempre asociada a cálculos biliares, puede ser posterior a varios cuadros de colecistitis aguda. Macroscópicamente vamos a ver adherencias fibrosas a estructuras vecinas. Va a haber cálculos biliares en la luz, va a haber mucha cantidad de bilis, una bilis que suele ser espesa, a veces con arenilla, es decir, con restos de cálculos biliares, y eso se llama arenilla o barro biliar. En la mucosa va a haber ulceraciones, puede haber atrofia, puede haber metaplasia de tipo intestinal e incluso displasia. Y la mucosa también puede ser normal, acompañada de un infiltrado inflamatorio, ¿no? Fibrosis de la pared, senos de Rokitansky, que es cuando se invagina mucho la mucosa dentro de la pared, infiltrado inflamatorio crónico a nivel de la pared, y a veces, por este proceso inflamatorio crónico, con el depósito de sales cálcicas, la pared se calcifica, y esto se denomina vesícula en porcelana. La vesícula en porcelana se diagnostica en la ecografía, ¿sí? Porque la ecografía nos permite ver el cálculo, pero si la pared está calcificada, la vamos a poder diagnosticar con una ecografía, y esa se llama vesícula en porcelana. Miren acá una inflamación crónica donde la superficie mucosa de la pared ha perdido su aterciopelado, la vemos media blanquecina con algunos focos de hemorragia y con restos litiásicos adheridos. Acá no se ven cálculos, pero vemos claramente la pared adelgazada y una superficie blanquecina lisa, si esto se da por atrofia. Miren acá una vesícula, una mucosa de tipo vesicular, sí que es columnar, porque es un epitelio glandular, mucho infiltrado inflamatorio crónico, con vasocongestión difusa, con acúmulos, ¿sí?, de bilis atrapada a nivel de la luz. Miren acá también acúmulos de bilis atrapadas, formando como tapones, e incluso pueden verse a nivel de la pared en lo que se llaman senos de Rokitansky-Ash. Haber hiperplasia de la túnica muscular, y esto se da porque hace más fuerza, la vesícula al tener un cálculo hace más fuerza y la pared puede tener hipertrofia de la túnica muscular, aparte de fibrosis difusa e infiltrado inflamatorio crónico. Colesterolosis, esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan? Es acúmulo de macrófagos cargados de colesterol a nivel de la mucosa. Y produce este puntillado, ¿sí?, a nivel mucoso que parece una frutilla, ¿sí?, un morango, y por eso se llama vesícula en fresa, por este puntillado amarillento, por este reticulado amarillento. Cuando yo tengo colesterolosis, ¿sí?, este depósito de colesterol a nivel submucoso dentro de los macrófagos, suelo tener una bilis cargada de colesterol, con lo cual suele ser una bilis muy espesa. Los pliegues se van a ver hinchados y por debajo voy a ver gran cantidad de macrófagos cargados de colesterol. Son macrófagos espumosos. Esto se llama colesterolosis. La colesterolosis puede ser pura sin proceso inflamatorio acompañante, pero la gran mayoría de las veces yo tengo focos de colesterolosis en vesículas que tienen colecistitis aguda o colecistitis crónica. Recuerden que la gran mayoría de nuestros cálculos son de colesterol. Tumores de la vía biliar extrahepática y de la vesícula biliar. Son tumores que son raros, son tumores que pueden ser benignos o malignos. Los malignos suelen tener mal pronóstico, similar a los de la vía biliar pancreática, la del páncreas. Los benignos tienen importancia clínica porque pueden obstruir la vía biliar y producir ictericia. Suelen ser papilomas. Los papilomas son los más frecuentes, pueden ser solitarios o múltiples, y en 3/4 partes de las veces se asocian a cálculos. Es decir, que en un 75% se asocian a cálculos. A veces tenemos adenomiomas, ¿sí? Es proliferación de las glándulas acompañadas de proliferación del músculo de la pared, y esto es un adenomioma. ¿Sí? Es proliferación del músculo combinada con proliferación glandular, con un adenoma.
Otros tumores que podemos tener son fibromas, lipomas, leiomiomas y mixomas, que son tumores raros. Entonces, dentro de los benignos, lo importante es la clínica, que como obstruyen la luz van a dar ictericia, se asocian a cálculos y pueden ser solitarios o múltiples. Los más frecuentes son los papilomas y luego tenemos los adenomas o los adenomiomas. Y los mesenquimáticos, fibromas, lipomas, leiomiomas, mixomas, entre otros. Los malignos, ¿sí? Son adenocarcinomas. Son tumores raros. Se dan en un 2% de los tumores del tubo digestivo. Se asocian a colelitiasis, como todas las patologías de la vesícula biliar. También pueden tener colecistitis, son un poco más frecuentes en mujeres. Suelen tener un muy mal pronóstico, lo mismo que pasa con los otros tumores de la vía biliar extrahepática o lo que pasa con los del páncreas. Suelen ser adenocarcinomas infiltrantes bien diferenciados, pueden afectar vía biliar extrahepática, ampolla de Vater, con pronóstico desfavorable. Los pacientes suelen concurrir por ictericia obstructiva y cuadros de pancreatitis por la obstrucción a nivel de la ampolla de Vater. Ampolla de Vater, ¿sí? Y es extrahepático, es vía biliar extrahepática, no vesicular. El tratamiento es quirúrgico. Con relativo buen pronóstico. Miren acá, es un adenocarcinoma bien diferenciado, pero es un adenocarcinoma muy agresivo, ¿sí? Solo los de ampolla de Vater, como vimos la imagen hace un rato cuando hablamos de los periampulares, que son los de ampolla de Vater, pueden tener mejor pronóstico si la resección es amplia y la invasión es incipiente. Si nosotros ya tenemos comprometida toda la pared, como son conductos, infiltran rápidamente otras estructuras. Acá encontramos en los de vía biliar extrahepática los que se llaman tumores del Carrefour, ¿sí? O de la bifurcación de los conductos biliares extrahepáticos, que se manifiestan con ictericia, pero con muy mal pronóstico. Pero son adenocarcinomas bien diferenciados. Bien. Esta es la última diapo, con esto terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, si quieren consultar algo, preguntar algo. Acerca de la extirpación de la vesícula, profe. Sí. La persona puede, así, yo sé que puede vivir, pero ¿en qué implica eso la calidad de vida? Y No, la vesícula, la cirugía de vesícula es una cirugía bastante frecuente, como también la cirugía del apéndice, digamos, ¿sí? Son dos de las cirugías más frecuentes. Lo que pasa con la cirugía de la vesícula biliar es que nosotros dejamos de tener un lugar, entonces la bilis que producimos va directamente del hígado al colédoco, ¿sí? Al duodeno. No tenemos un lugar para acumularla. Entonces, a veces, frente a determinadas situaciones, como es una comida copiosa, ¿sí? Estas transgresiones alimentarias que a veces tenemos, como no tenemos bilis acumulada, el hígado se tiene que esforzar más para digerir esas comidas. Entonces, las comidas nos pueden caer pesadas. Pero también cuando el paciente tiene muchos cálculos dentro de la vesícula biliar, es una vesícula que está ocupada por cálculos y entonces tampoco tiene un buen aprovechamiento de este reservorio de bilis. Entonces también las comidas pesadas son de difícil digestión, que suele ser también parte de la sintomatología de las colecistitis litiárgicas. Sí, la sobrevida es buena, tratando de no transgredir tanto con las comidas. No deja de poder comer todo el paciente, porque sigue intacta su producción de bilis por parte del hígado. Lo que pasa es que no la acumula. Eso ah, sería. sí, perfecto, dale. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. No, bueno, entonces los voy liberando. Nos vemos el lunes. Nos Gracias, vemos, profe. Nos profe. vemos. Gracias.